Jorge, buen día, bienvenido. Qué gusto. Muchísimas gracias, Silva, Qué por gusto la invitación. que estés aquí en tu casa también, en tu casa. ¿Viste qué casualidad? Yo que no creo en casualidades y no todo es causalidad. El libro que me estaba mostrando Olga cuando tú estabas allí en el hall. Fidel Castro con 3 años. Y vestido impecablemente para la escuela. Qué increíble que se abrió con este libro. Una Olga. belleza, además, nunca, y lo tengo ahí en la biblioteca, pero esas cosas que me pasó, no me pasó. Una linda foto. Hermoso. Una linda foto, Y preciosa. aquí está con la familia. La bienvenida entonces a Jorge Casal, quien yo leía parte de su currículum muy extenso, por cierto. Una de las voces que yo tengo el gusto y el honor, ya lo dije, pero me gusta decirlo cuando tengo también al protagonista. Una de las voces que tengo el honor de escuchar cuando voy a Cuba, para interiorizarme lo que está pasando allí. Su casa es mi casa también, Así mismo. cosa que me honra muchísimo, y que esté aquí esta mañana nos va a permitir meternos en esa realidad siempre tan especial, tan particular. Mira, en el arranque, hoy más temprano, alguien nos preguntaba, y ya te lo tiro, para comenzar la charla, para que no sea yo quien haga la primera pregunta. Me dice, pregúntale al invitado apenas llegue, ¿cómo ven a Uruguay desde Cuba? Y te preguntale cómo ha visto él a Uruguay, porque, bueno, gente que sabe que tú has estado aquí con nosotros, que tú has sido parte de la formación de nuestros muchachos en la licenciatura de Ciencia de la Comunicación, por ejemplo. Entonces, bueno, te tiro las dos preguntas. ¿Cómo nos ven desde Cuba a los uruguayos? ¿Y cómo has encontrado tú al país ahora en esta vuelta aquí a lo que también es parte de tu casa? Bueno, primero que todo debo decirte que para mí es un placer estar de nuevo acá en Uruguay, compartiendo con los amigos. Para mí es un placer además ver a muchachos, ya no tan muchachos, que me saludan y recuerdan que yo fui profesor de ellos. Para mí, de verdad, eso constituye un verdadero placer. Nosotros seguimos siempre Uruguay porque Uruguay para nosotros siempre ha estado muy cercano, y ha estado cercano por la solidaridad que siempre han tenido los uruguayos para con la Revolución Cubana. Por consiguiente, estar para nosotros en Uruguay es estar tan bien como en casa, porque somos muy bien recibidos nosotros acá los cubanos. Se comprende mucho los problemas por lo que hemos atravesado durante todos estos años de bloqueo económico, y la solidaridad se pone de manifiesto en las instituciones que de solidaridad con Cuba existen aquí en Uruguay: la Casa de la Cultura Uruguay-Cuba, la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, Cono Sur. Tenemos muchos amigos y para nosotros siempre es un placer saludar a nuestros amigos y agradecerles todo lo que, toda la solidaridad que hemos recibido durante todos estos años. ¿Y cómo has encontrado el país? Lo que has podido recorrer, lo que has podido ver, lo que has podido... Tu primera impresión. Llevo unos años ya sin estar por acá por Uruguay, y realmente ha habido cambios. Ha habido cambios, y yo diría que ha habido cambios para mejor, además de eso. Digo cambios para mejor porque se ve una ciudad más linda, una ciudad más ordenada. Yo estuve por acá incluso antes de los gobiernos del Frente Amplio, y sin lugar a dudas que se ve una ciudad distinta. Yo sé que los uruguayos no todos están muy satisfechos con los cambios, en el sentido de que pudieran estar mejor, y no pienso que sea malo, pienso que es bueno. Nosotros tampoco estamos satisfechos con todo lo que hemos hecho. Por consiguiente, siempre estar inconforme con los avances que se van alcanzando es bueno, porque lo otro nos llevaría a la inercia, al decir ya llegamos, al decir ya no nos interesa más nada, estamos bien, no queremos más. Pienso que la inconformidad incluso es buena, porque eso ayuda al desarrollo. Yo recuerdo que tuve la oportunidad en más de una oportunidad, un juego de palabras y una redundancia que la hago a propósito, de conversar contigo en torno a lo que eran cambios que se venían porque los discutía la gente, porque había asambleas, porque toda esa cosa que tiene el entramado político en Cuba, que por momentos es algo lento,
pero muy participativo, finalmente comienza como a concretarse en distintas medidas que he tenido, bueno, la suerte de poder amplificar aquí en la radio. Esta mañana en la portada de un diario viene un tema que ha estado en el comentario de todo el mundo, que es la venta de autos en Cuba. Lo tomo como un ejemplo, porque estaba en la portada de los cambios. Vamos a la pausa y arrancamos por allí, para entender estos cambios, para entender por qué hoy, esta mañana, en Cuba alguien puede ir y comprar un coche. ¿Y por qué están tan caros? Dice la gente que van a bajar y otra gente está esperando. ¿Y por qué la revolución sigue sin permitir, por suerte, que lo que es un patrimonio de coches antiguos salga de la isla, como quisieran algunos coleccionistas que ponen cifras disparatadas para llevárselos y le dicen no, porque esto es un patrimonio de la isla? Pero arrancamos con ese motor, ¿te parece? Muy bien. Y justo en la portada de los diarios, cuando yo abro el kiosco virtual con la prensa de alcance nacional, uno de los recuadros en uno de los diarios hablaba de la venta de coches en Cuba finalmente. Bueno, ayer también salieron varios noticieros, y capaz que arranco con esto, que es en realidad simbólico, no es el eje de las reformas ni mucho menos, pero como está en la consideración, para entender por qué ahora se puede comprar, quién puede comprar, por qué antes no se podía comprar, cómo es esta historia de los autos, los camiones, los ómnibuses en la querida Cuba. Bueno, primero que todo vamos a partir de que nosotros en Cuba priorizamos el transporte colectivo. Y lo hacemos porque por muchas razones. La primera de las razones es que nosotros pensamos que ningún país del mundo puede permitirse el lujo de tener el número de coches que hoy está funcionando, porque si cada uno de los ciudadanos del mundo aspirara a tener un coche, eso quiere decir que sencillamente el combustible desaparecería en solo horas, la contaminación ambiental sería inaudita. Por consiguiente, eso es un primer aspecto. Es decir, nosotros priorizamos en Cuba el transporte colectivo. Con respecto a la venta o no venta de automóviles, en Cuba nosotros estamos lo que nosotros denominamos haciendo lo que denominamos la actualización de nuestro modelo económico, y la denominamos actualización porque sin lugar a dudas nosotros tenemos que atemperar nuestro país al resto del mundo. No quiere decir que nos querramos parecer al resto del mundo, porque una buena parte del mundo es capitalista y nosotros capitalismo en nuestro país no queremos. Y no queremos por muchas razones, entre ellas porque para nosotros el capitalismo es un sistema que conduce a la humanidad al caos, a la hecatombe y a su desaparición. De manera tal que dentro de nuestro modelo, dentro de nuestro perfeccionamiento del socialismo, nosotros estamos adoptando una serie de medidas que tienen como objetivo desarrollar el país, atemperar el país, acercar el país al resto del mundo para poder integrarnos al mundo. Y cuando digo integrarnos al mundo, podernos comparar con el resto del mundo en nuestro comercio, en nuestro desarrollo. Lo cual no quiere decir que aspiramos a los niveles de desarrollo del mundo desarrollado, porque eso es para la humanidad algo imposible. Dentro de ese contexto, y para contribuir a ese desarrollo del transporte colectivo, se abre la posibilidad de la compra de automóviles en Cuba. En realidad hubo una primera medida que permitía la compra, venta de automóviles entre los particulares. Y aquí hay que hacer una pequeña salvedad. Y la salvedad es que nosotros durante muchos años hemos estado importando alrededor de 2.000, 3.000 automóviles, y los importamos fundamentalmente para el turismo, es decir, para el rentacar. Y esos automóviles, una vez que funcionaban en rentacar, entonces se vendían de manera muy específica, sobre todo a cooperantes, médicos que habían trabajado en el exterior, personal nuestro que trabajaba en el exterior, y cuando regresaban entonces se le vendían esos automóviles. Ahora se tomó la decisión de, además de esos automóviles, empezar a vender algunos automóviles nuevos. Esos automóviles nuevos se venden a los efectos de recaudar fondos para el desarrollo del transporte colectivo, y por eso le puede parecer a alguien raro que un automóvil, digamos,
No estoy hablando de un Maserati ni de un Ferrari, pero un automóvil pueda costar, lista de precios, 100.000, 150.000 CUC. El CUC es la moneda interna nuestra que equivale al dólar norteamericano. De manera tal que ese es el objetivo, para eso lo hacemos. No perdemos la perspectiva de que nosotros no tenemos resuelto todavía de manera definitiva el problema del combustible. Nosotros somos un país importador de combustible. La importación de automóviles implica además el aumento del consumo del combustible en el país, y nosotros tenemos muchas cosas en las que invertir y no invertir en un artículo de este tipo, y por tanto el país no está en condiciones y no lo vamos a hacer por ahora. Bien, ya que arrancamos con el combustible, un par de cosas. Mira, el viernes estuve con la gente de la Federación ANCAP aquí en Uruguay y les recordaba, porque acá hay gente que ahora se opone a todo, una cosa medio rara, yo no lo termino de entender, y quiero escuchar a todo el mundo, entender las razones, aunque por supuesto no comparto las opiniones de todo el mundo, sería impensable, imposible. Me encontré con un grupo de personas que dicen que yo creo que tenemos petróleo aquí en Uruguay, por suerte, no habría que sacarlo porque sería ofender a la Pachamama. Me parece, con todo respeto, un cuasi disparate. Y ponía el ejemplo del petróleo que sacan en Cuba al lado del balneario Top, que es Varadero, al lado de la costa, y confluyen lo uno con lo otro sin ningún problema y sin ningún prejuicio. Pero quiero unir, hablando de automóvil y de combustible, recién hablaban del vandalismo aquí, muchos oyentes preocupados por esta situación, y yo recuerdo la primera importación hace algunos años de ómnibus de China que fueron a reforzar el transporte público en Cuba. Yo estaba justo allí en La Habana cuando llegaron esos ómnibus nuevos, muy coquetos, y me impactó mucho ver en Granma y en la televisión, habían detenido a 4 muchachos, 4 adolescentes, que habían pintado Juancito con Anita, una cosa muy inocente, la verdad, pero como estaban vandalizando la actividad pública, y eran menores, los mostraron por la televisión, los pusieron como ejemplo de lo que no se debe hacer, no fueron a prisión, pero sí les pidieron que hicieran las tareas comunitarias. Y yo decía, qué sociedad distinta, ni mejor ni peor, no estoy simplemente contando algo que yo vi, me impactó mucho y entendí cómo se hace también para que lo que nos pertenece a todos nos pertenezca realmente a todos. Sé que acá sería impensable eso, el solo hecho de que un adolescente con 16 aparezca, no se lo puede mostrar, mucho menos sancionarlo. Y allá en Cuba, por una rayadura mínima que habían hecho en un ómnibus, y en otro caso habían agarrado a otro porque había apedreado después de un bailongo con alguna copita encima, uno de estos ómnibus también le habían puesto una pena de una tarea comunitaria. Pido una reflexión de esta forma de actuar en torno a los bienes públicos. Bueno, nosotros, como desafortunadamente en muchos países en el mundo, tenemos problemas de indisciplinas sociales. Y nosotros damos tratamiento a las indisciplinas sociales a partir de quiénes son los indisciplinados. Es decir, no es el mismo tratamiento el que se le puede dar a un adulto que el que se le da a un menor. Y para esos menores nosotros tenemos un tratamiento especial. Dentro del Ministerio del Interior nuestro hay escuelas especiales para esos niños. Se les da un tratamiento especial, se habla con los padres, se compromete a los padres con la actividad que realizan los hijos, y nosotros podemos decir que en sentido general eso es muy beneficioso. Es beneficioso porque se le da tratamiento psicológico, hay expertos que se ocupan de esos problemas dentro de nuestro Ministerio del Interior, y eso es algo que sin lugar a dudas contribuye a la conformación de un ambiente muy diferente al ambiente represivo. Lo cual no quiere decir que si un adulto comete ese tipo y es reiterado en ese tipo de actividad, tengamos que emplear el peso de la ley. Pero con respecto a los niños y los jóvenes, el tratamiento es sin lugar a dudas diferenciado. Nosotros no pretendemos, porque además no es así que todos tengan los mismos niveles de responsabilidad, pero enfatizamos en la formación de la juventud a los efectos de que
puedan comprender la importancia que tiene el cuidado de los bienes colectivos, sobre todo cuando en casos como este al que tú hacías referencia, de los ómnibus, estamos importando ahora una cantidad importante de ómnibus. Todavía es insuficiente las importaciones que podemos realizar. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de La Habana necesitamos más de 1 millón de viajes diarios, alrededor de 2 o 3 millones de viajes de ómnibus diarios. Estamos en 1 millón y algo, lo cual todavía es insuficiente, y eso se liga con lo que hablábamos de el transporte de los automóviles. En Cuba, además, y todo el que ha estado en Cuba sabe que nosotros en Cuba funcionan lo que nosotros llamamos almendrones, que son los viejos automóviles, al que tú hacías referencia de que no lo dejan vender. No. Por sabiduría, acá vendimos las cachilas, las regalamos, se las llevan a los argentinos, por ejemplo. Nosotros, eso en Cuba no se, es decir, se vende, puede venderse entre ciudadanos cubanos, lo que no se pueden es exportar. Incluso hay, generalmente los domingos, hay desfiles, pasean los mejores, los más cuidados, los más, es algo que muy llamativo, que vale la pena. Sí. Tenemos que ir a la pausa. Ahora vi en este último viaje, me mostraron la primera cooperativa de transporte colectivo como algo nuevo. Capaz que arrancamos por allí después de la pausa. Este esfuerzo que está haciendo la revolución acá cuesta entenderlo mucho en Uruguay por momentos, donde el sueño sigue siendo para mucha gente ser empleado público, con todo lo que esto significa. Se está sacando de la planilla a más de 1 millón de empleados públicos en Cuba. Se tienen que reconvertir, tienen un seguro que no duran de por vida, se les da otro trabajo y si no quieren se les da otro, y si no, mala suerte, te quedaste en la calle porque no te vamos a mantener por no hacer nada. Esto planteado así crudamente como lo estoy contando este sábado aquí en la mañana, aquí sería impensable. Allá se hace, ¿por qué se hace y cómo se hace? Al tiempo que cómo es que se volvió al campo, pero ahora a través de los campesinos y no de cooperativas estatales, que por momentos eran un grupo de amigos que no tomaban mate, porque en Cuba no se toma mate, tomaban ron y no producían nada. Estoy conversando esta mañana con el doctor Jorge Casals y le había planteado, está aquí de visita unos días en lo que es también su casa, en torno a estos cambios que tienen que ver con el Estado, que tiene que ver con bajar de planilla, gente que cobraba el sueldo y no trabajaba, esta posibilidad en algunos casos de reciclarse, de convertirse en cooperativa, o de lo contrario, tener que salir a buscarse un trabajo, y de gente que si va a trabajar la tierra, puede ir con su familia, y tierras que estaban improductivas, que figuraban como que eran cooperativas estatales, pero de hecho eran grupos de amigos que no hacían nada y cobraban un sueldo de la gente que sí trabajaba, se han disuelto. Y esas medidas que parecen muy drásticas son las que están, entre otras cosas, permitiendo que continúe la revolución. Amigo Silva, me estás metiendo en el mundo de la teoría y yo no quiero teorizar acá. El problema con las cooperativas es que durante mucho tiempo discutíamos nosotros, cuando digo nosotros, todos los que formalmente teorizábamos acerca del socialismo, si la cooperativa era o no era una forma de propiedad socialista. Bueno, en definitiva, hemos llegado a la conclusión de que sí, la cooperativa es una forma de propiedad socialista, es una forma de propiedad colectiva y por tanto una forma de propiedad socialista. Nosotros durante muchos años tratamos de resolver en Cuba el problema del desempleo, porque entendíamos que en el socialismo no podía haber desempleo y coincido en que así debe ser. Nosotros resolvíamos el problema del desempleo empleando gente en las empresas estatales, no importa si hacía o no hacía falta. Y eso nos llevó a tener muchos más empleados de los que realmente se requerían para poner a funcionar no la administración pública, pero también las empresas públicas. Eso incidió y todavía sigue incidiendo incluso sobre los niveles de salario. También incidió y sigue incidiendo sobre la disciplina laboral, porque si yo tengo 3 empleados donde necesito 1, sencillamente nadie puede trabajar, incluso el que quiere trabajar no puede trabajar porque tiene 2 que los molestan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien,
nosotros hemos calculado la población económicamente activa en Cuba, es decir, los trabajadores en Cuba somos 3 millones y algo. Nosotros hemos calculado que alrededor de 1 millón de los trabajadores sobran, desde el punto de vista de la productividad, sobran en las empresas, sobran incluso en la administración pública. Por consiguiente, teníamos un plan inicial que no pudimos cumplir de dejar excedentes a alrededor de 1 millón de trabajadores. El mecanismo es así. El mecanismo que empleamos es así. La administración hace un plan de cuántos son efectivamente los trabajadores que sobran en una empresa. Uh-huh. No qué trabajadores, sino cuáles son los puestos que están de más en una empresa. Se forma una comisión y esa comisión entonces decide cuáles son los trabajadores que quedan excedentes. Es responsabilidad entonces de la administración ubicar a esos trabajadores, se les ofrece puestos de trabajo y se le ofrece hasta 3 puestos de trabajo. Si no acepta ninguno de los 3 puestos de trabajo que se le han ofertado, entonces queda a la libre decisión del trabajador, se le paga un subsidio y él tiene que autoemplearse, que es como nosotros lo denominamos. Como consecuencia de eso, entonces, viene la apertura del trabajo por cuenta propia, o lo que es dicho con otras palabras, los trabajadores pueden organizarse en pequeñas y medianas empresas. Dentro de esas pequeñas y medianas empresas se encuentran, por supuesto, la entrega de tierras a aquel que desee trabajar las tierras, se le entregan las tierras en usufructo. Nosotros teníamos una gran cantidad de tierras que no se empleaban. Penosamente, ¿no? Penosamente. Uno recorría la isla y veía esos lugares y no entendía por qué no había producción allí. Por eso cuando me contaba que eran cooperativas estatales, digo, ¿qué clase de cooperativa va a ser que no hacen nada, que no trabajan? Esto no son cooperativas, esto es un curro. O empresas estatales. Sí, claro, todas estatales y estaban ahí abandonadas, con yuyos. Entonces, se puede ir a trabajar a la agricultura, se puede autoemplear el que queda excedente en las empresas, pero yo decía al principio, nosotros habíamos previsto en un año poner disponibles a 1 millón de trabajadores. En definitiva, no lo hemos podido realizar, y no lo hemos podido realizar sencillamente porque es un principio básico del socialismo que nosotros no podemos lanzar a la calle a nadie, dejar desamparado a nadie. Por consiguiente, andamos en la actualidad por unos 440.000 trabajadores privados, incluyendo a los que están trabajando en la agricultura. Yo debo decir que ya la agricultura empieza a reaccionar de manera positiva. Nosotros, por ejemplo, siempre en nuestro país hemos tenido problemas en el verano, porque el verano nuestro es inclemente. Muy duro. Es muy duro. Y en el verano en nuestro país siempre hemos tenido escaseces de lechuga, tomate, es decir, de la horticultura, que precisamente por el exceso de calor, etcétera, etcétera. Pero ya este año y el año pasado, ya incluso en julio y agosto, que son años muy difíciles para la agricultura en Cuba, ya nosotros ya tenemos ese tipo de productos en los agros. Hemos formado cooperativas también en pequeñas empresas, restaurantes, etcétera, etcétera, sobre la base de que la propiedad sigue siendo propiedad estatal y las cooperativas se forman sobre la base de la gestión. Se constituye una cooperativa, empieza a funcionar la cooperativa, y lo que se arrienda, los locales, los medios, etcétera, etcétera, se arrienda a los cooperativistas, y los cooperativistas empiezan a funcionar. Ese es el mecanismo que nosotros seguimos. Nadie queda en la calle, nadie puede quedar desempleado, pero lo que sí exigimos es un trabajo acorde con la calificación de cada uno de los trabajadores. Ese es el mecanismo. El mecanismo en el campo ha funcionado bastante. ¿Cuál fue la clave? Porque hay algo que es mundial, y no escapa a Cuba tampoco, por supuesto. Por distintos motivos, la ciudad es más atractiva. La gente no quiere vivir en el campo. Esto pasa en España, en Estados Unidos, en Cuba y en Uruguay. El campo se despuebla.
la gente prefiere ir a las ciudades y prefiere ir a las capitales. Es un fenómeno mundial. Aún con incentivos importantes, a la gente le cuesta ir al campo. Da para una charla muy extensa, pero es un dato de la realidad. Nos podrá gustar o no, pero pasa en todo el mundo. ¿Cómo lograron revertir eso? Porque también esto de dar tierra para que puedan ir la familia puede parecer muy generoso. También sé que hay línea de crédito, pero no alcanza con eso porque hay una tendencia mundial, reitero, a ir a la ciudad. ¿Cómo lograron convencer a la gente, a pesar de estos beneficios o de estas facilidades, de que fuera al campo y que se quedara sobre todo? Bueno, quizás parezca algo, digamos, poco socialista lo que voy a decir, pero lo logramos de una manera muy sencilla. El problema es que en el campo hoy, trabajando en el campo hoy, se obtienen muchos más ingresos que trabajando en la ciudad. Y por consiguiente, eso ha motivado incluso a jóvenes a ir a trabajar al campo. Precisamente porque uno de los problemas que todavía tenemos nosotros hoy en Cuba es que no somos autosuficientes desde el punto de vista alimentario. Los precios de los productos agrícolas son elevados. Consecuentemente con ello, usted recibe una parcela de tierra en usufructo, usted pone a funcionar, siembra, recolecta y vende los productos agrícolas y usted tiene un nivel de ingreso elevado, y eso es lo que ha motivado a muchos a ir al campo a trabajar la tierra. El otro tema que siempre ha estado en la discusión, en la polémica, que nunca se termina de entender, por ejemplo aquí en Uruguay, es por qué podían salir, por qué no podían salir, por qué podían viajar, por qué no podían viajar. Bueno, todo eso se terminó y eso ahora pasó a otra cancha. El otro día me contaba alguien en Cuba la humillación que sufrió. Su hija está en Cuba, su madre quiso ir a visitarla, le hicieron presentar una especie de expediente que la embajada de Cuba, española en Cuba, de la propiedad, de los títulos, de la cuenta de ahorro, la documentación de la hija, y encima una cuenta bancaria que tiene que abrir su hija a nombre de ella. No quiero equivocarme, creo que eran 5.000 euros para comenzar el trámite, más allá de lo que le cobraban para poder ir a Cuba. Cambió radicalmente la situación. Cuba la deja partir, pero quien no le permite el ingreso visado temporal para ver a su hija es España, que le pone unas trabas que son increíbles. ¿Cómo ha modificado todo este cambio tan sustancial a la sociedad cubana? ¿Cómo sentís tú ha cambiado la manera de percibir esto de viajar, de no viajar, más allá de que siguen siendo muy caros los pasajes, por supuesto, para muchos cubanos, y tal vez sea imposible hacer un viaje de turismo, pero esta realidad que ahora es otra, radicalmente distinta a la que conocíamos hasta ayer? Bueno, yo diría que dentro del exceso de paternalismo que siempre ha tenido el Estado cubano, y cuando yo digo el Estado cubano es que hemos tenido todos nosotros los cubanos, dentro de ese exceso de paternalismo estaba el de la restricción de los viajes al exterior, no por parte de Cuba, porque generalmente quien restringía no era Cuba, nosotros nunca restringimos, sino la restricción era de los países receptores, de los países que receptores de los turistas. Y entonces la paradoja que se daba era que siempre se pedía por parte de Cuba una carta de invitación, porque los países receptores pedían la carta de invitación. Entonces nosotros nos atribuíamos la responsabilidad de exigirle al cubano la carta de invitación. Esencialmente lo que cambió fue, no, nosotros no pedimos la carta de invitación, no es responsabilidad de Cuba que tú tengas la carta de invitación, usted gestiona directamente su visa con el país a donde usted quiere ir. Y resulta que ahora todos los que antes decían que Cuba les prohibía salir, se tropiezan con que el problema es que para usted solicitar una visa
a Estados Unidos, para usted solicitar una visa, incluso para usted solicitar una visa a Uruguay, usted tiene que tener una carta de invitación, si no, no puede salir. Es decir, que lo que antes nosotros hacíamos, porque entendíamos que teníamos que garantizar que los cubanos estuvieran respaldados en su viaje al exterior, sencillamente se dijo, no, es usted quien tiene que resolver el problema. Nosotros no le exigimos eso. De todas maneras, ha aumentado considerablemente el número, no recuerdo exactamente las cifras, pero en este año 2013 que acaba de terminar, si mi memoria no me falla, el número de cubanos que viajaron al exterior fueron 250.000. Y a pesar de todo lo que las campañas en el exterior hablaron de que si los cubanos podían ir al exterior, no regresaban, etcétera, etcétera, eso no ha resultado así. Entre otras cosas porque nunca resultó así, porque siempre, hoy actualmente nosotros tenemos solo como cooperantes más de 60.000 cubanos en el exterior, trabajando. Sí, sí. Médicos, profesores, deportistas, etcétera, etcétera, y el número de los que deciden quedarse en el exterior es mínimo en comparación con el número de cubanos que viajan. Aquí todos los médicos que han venido a la Operación Milagros, uno solo siguió ese camino. Para poner un ejemplo puntual de Uruguay, y han venido unos cuantos médicos en esa Operación Milagro, uno solo decidió transitar ese camino. Y este uno solo, el primer día planteó desgraciadas, de mi humilde punto de vista, declaraciones. Y ya el segundo se llamó a silencio. Y se fue sin pena y sin gloria, porque tampoco quería quedarse acá, rumbo a Estados Unidos. Yo recuerdo, cuando yo estaba por acá, que, no sé, bueno, un presidente aceptó a unos que estaban por allá, por la base de Guantánamo, y yo recuerdo que esos llegaron aquí a Uruguay, y al tercer día empezaron a, creo que de la Embajada de los Estados Unidos le dieron el gallito a Luis y le dijeron, bueno, aquí tiene usted, búsquese su trabajo, y entonces dijeron, no tengo dónde vivir, y le dijeron, ese es su problema, ese no es un problema del Estado uruguayo. Y en general los que deciden desertar de una misión, y yo hablo de desertar porque no es lo mismo que usted diga yo me voy de mi país a que usted utilice una misión oficial, claro, y después no cumpla con el compromiso que usted estableció. Esos son desertores. Los otros son, si decidieron irse, es inmigrantes. Es un emigrante como en todos los lugares del mundo hay. Nosotros siempre educamos a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, en el pensamiento martiano. El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Si usted decide estar donde vive mejor, ese es su problema, y si usted lo puede lograr, es su problema, no es un problema nuestro. Pero lo que decía es que, en definitiva, el número de los que se han quedado, de los que han viajado, además, como tienen 2 años, ni siquiera sabemos si se han quedado o no se han quedado, porque formalmente conserva todos sus privilegios de ciudadano cubano, los conserva durante 2 años. Por consiguiente, como este es el primer año, no sabemos cuántos decidirán quedarse y cuántos no, y cuántos volverán. Hacemos una pausa y redondeamos la charla con el doctor Jorge Casal. En el cierre de la misma, bueno, tengo varias preguntas, capaz que hacemos un ping-pong rapidísimo, pero quiero que cierre la charla contándonos cómo se imagina Cuba de aquí a 1 año, de aquí a 5, de aquí a 10, pensando en el futuro. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão. Nos contuvimos en el aguante, nos apoyamos en la resistencia, nos generamos espacios en la memoria para el nunca más. Ahora, apostamos a la esperanza, amargueando en la 30, con tus colores, con tus voces.
Bueno, vuelan los minutos, Tendríamos 540 cosas que preguntan, pero ¿cómo hacemos para hacerla? También saludos, también gente que lo recuerda. Claro, fue un tiempo largo que estuvo aquí con nosotros el doctor Jorge Casal. ¿En Bernardo Sport lo recuerdan allá los muchachos? Sí, cómo no, los que quedan me recuerdan. Cómo no, que me recuerdan. Y tal vez alguien que haya ido a Bernardo Sport diga, Casal no es el que estaba allá en Bernardo. Sí, es el mismo, que tengo el gusto de tenerlo aquí esta mañana. Ya aprovecho para mandar un saludo a Julio, a toda la banda allí de Bernardo Sport. Tiene algo de el delirio cubano, porque van contra la lógica en Bernardo Sport. Tener 3 sucursales en el mismo lugar, en el mismo barrio, únicamente, va contra toda la lógica. Nunca tiene otra más aquí en el centro, pero siempre le digo a Julio, cuando tengo el gusto de verlo, esa persona que mantiene tanto optimismo, a pesar de todo. Jorge también fue allí integrante de ese colectivo. ¿Cómo no? Y también integrante de la formación de muchos muchachos que las veces que he visto que se encuentran contigo te recuerdan con mucho afecto. Debe ser un gran honor para ti eso, ¿no? Un gran honor. Esa es la mayor satisfacción que tiene un profesor. Yo me imagino. Es la mayor satisfacción que tiene un profesor, y yo aquí me siento muy bien cada vez que alguien me dice: usted fue mi profesor. Yo lo he visto eso y con el afecto que te lo han planteado, sí, me ha llamado mucho la atención. Pero yo quería aprovechar los pocos minutos que nos quedan, tiene que partir también Casal, que se imaginara su Cuba querida de aquí a un año, de aquí a 5, de aquí a una década. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va? Amigo Silva, nosotros aprendimos de Martí que gobernar es prever. Y por consiguiente, nosotros en Cuba trabajamos sobre la base de qué va a ser Cuba dentro de un año, dentro de 5. Y yo diría, y no diría, y trabajamos además qué va a ser Cuba en el 2030. Es decir, que eso nosotros lo tenemos previsto qué tenemos que hacer para alcanzarlo. Y lo primero que tenemos que hacer para alcanzarlo es aumentar los ritmos de crecimiento de nuestro producto. Nosotros estamos creciendo todavía a ritmos insuficientes. Tenemos que por lo menos duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Tenemos que llegar a un 7% de crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que nos permitiría duplicar el PIB en 10 años. Para eso necesitaríamos además inversión extranjera, para lo cual estamos trabajando. Tenemos el puerto del Mariel, que se está prácticamente haciendo una zona de desarrollo en el Mariel. Con apoyo del gobierno brasilero. Con el apoyo de Brasil. Del PT, del Partido de los Trabajadores. Ajá, del gobierno de Brasil, de Lula, de Dilma y del Partido de los Trabajadores. Porque Lula fue el que empezó con esa idea y lo siguió Dilma. Hay un interés también político aparte de económico. Por supuesto. Es un puerto además que nos va a permitir operar con buques de post-Panamá o post-Panamá, y como ahora anda medio raro la ampliación del canal de Panamá, pues entonces será buques que pasarán por el canal de Nicaragua, que también está previsto hacerlo con China. Por consiguiente, estamos encarados a un desarrollo acelerado de la economía del país, desarrollo acelerado que además necesitamos que se revierta en, como decimos nosotros, que el crecimiento del PIB llegue a la mesa de la gente, porque no hacemos nada con que el PIB crezca así, la gente no siente un aumento de la calidad de su nivel de vida. Ese es el país que nosotros nos imaginamos, el país que nos imaginamos y que tenemos proyectado, y que tenemos además proyectado en términos de qué tenemos que hacer para llegar a. Inmenso gusto esta mañana haberte tenido aquí en este estudio, en esta radio, con tanta historia y con tanto afecto para con el pueblo de Cuba. Muchas gracias, Silva, ha sido para mí un placer. Es un placer estar en Uruguay, es un placer estar en tu programa, y es un placer compartir con los amigos que yo sé que tengo muchos por acá, por el paisito. Muchas gracias. A ti. Hasta aquí la charla, gente, con el doctor Jorge Casal, vicerrector del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales de la querida República de Cuba. Y es mi lápiz el que sube y baja con velocidad y se agita